Hoy en día desarrollamos tecnologías de última generación que pueden hacer casi todo por sí mismas. Los robots, los smartphones y los coches autónomos son solo una pequeña parte de los grandes avances de los últimos años. Creemos que estamos muy por delante de las culturas anteriores debido a las innovaciones cada vez más complejas y sorprendentes. En comparación con la gente del antiguo Egipto, creemos que estamos mucho más evolucionados, pero la evidencia ahora muestra que los antiguos egipcios también tenían tecnología que se perdió hace mucho tiempo en nuestros tiempos modernos. Puedes averiguar qué es eso en el video de aquí. Suscríbete a nuestro canal para más información y noticias. Si te gustó el video, deja un me gusta y escribe un comentario a continuación. Además, quédate hasta el final para obtener una prueba innegable de que los egipcios tenían acceso a una tecnología perdida o prohibida que desde entonces ha sido olvidada. Evidencia grabada en piedra. ¿Cómo pudieron los egipcios crear obras tan grandiosas y monumentales en su alta cultura? Las pirámides de Gizeh, el Esfinge o los enormes templos son solo algunos ejemplos de la alta cultura egipcia. Estos edificios son un testimonio del hecho de que los métodos y herramientas de construcción extraordinarios tuvieron que estar en su lugar en ese momento. De lo contrario, muchas obras no habrían sido posibles. ¿Tienes curiosidad y quieres saber más al respecto? Aquí está la evidencia de que hubo otros pueblos antes de nuestra cultura que pudieron hacer mucho más y emplearon tecnologías mucho más avanzadas de lo que jamás imaginamos. El obelisco en Asuán. El obelisco de Asuán es una de esas pruebas de que los antiguos egipcios debieron estar en posesión de una tecnología mucho más avanzada de lo que se conoce. Situado en la frontera de Sudán, este obelisco está inacabado. Además, hay otro obelisco más pequeño cerca que aún no se ha desprendido de la piedra de granito tallada. Según los arqueólogos, el mayor de los dos obeliscos fue encargado por el gobernante Hatshepsut, quien murió en 1478 a.C., ascendió al trono en Egipto. Increíblemente, el obelisco de Asuán es casi un tercio más grande que cualquier otro obelisco egipcio. Por lo tanto, es el más grande jamás erguido en la cultura. Con una altura aproximada de 42 metros y un peso de 1.200 toneladas, este obelisco es monumental. Aquí surge la pregunta para los investigadores: ¿cómo se creó esta estructura y cómo se habría erguido el obelisco? ¿Qué herramientas habrían podido trabajar la piedra dura de esta manera? ¿Y cómo se habría levantado el obelisco? Porque los arqueólogos lo encontraron acostado. Los egiptólogos creen que la herramienta más importante en Egipto en ese momento era una piedra de dolerita redonda que se sujetaba con la mano. Pero la herramienta que puede moldear o cortar otro material debe ser más dura que el material de construcción. El obelisco está hecho de granito rosa, que tiene una dureza de 6 a 7. Una piedra de dolerita tiene aproximadamente la misma dureza que el granito. Por lo tanto, es muy difícil que la piedra de granito se procese con esta herramienta. Otra posibilidad serían las herramientas de bronce que ya se conocían en Egipto. Pero el bronce es mucho más blando que el granito, solo 3,5 en la escala de Mohs. Entonces, ¿los egipcios tenían una herramienta secreta que aún no se ha encontrado y se ha perdido a lo largo de los años? Además, los egiptólogos se preguntan cómo es posible que el obelisco inacabado haya sido arrancado de la piedra. La zanja que lo rodea es demasiado pequeña para que los trabajadores reciban un golpe fuerte, y las herramientas de dolerita podrían haberse roto fácilmente. El ingeniero y maquinista Christopher Dunn cree que este obelisco representa una evidencia indiscutible de la tecnología sofisticada que parece haber sido utilizada, aunque ahora no quedan rastros de ella. ¿Qué herramientas se utilizaron? Ahora surge la pregunta de qué herramientas podrían usarse realmente para la construcción de estos obeliscos. ¿Hubo una herramienta secreta que formó estas estructuras, o los arqueólogos están equivocados en sus suposiciones? Llama la atención que el patrón en la zanja y en el obelisco sean uniformes. Esta uniformidad es inusual, ya que no es posible con un trabajo manual con una sierra para piedra o similar. En la piedra se descubrieron franjas horizontales que indican claramente que el material fue trabajado por corte. Sin embargo, los egipcios no tenían tal herramienta. Entonces, los investigadores se preguntan qué cultura podría haber sido si no fuera la egipcia. Los griegos o los romanos tampoco podrían haber hecho este edificio. Ahora se cree que existió otra civilización antes de la dinastía egipcia. Esta cultura, aparentemente, estaba en posesión de herramientas que contaban con tecnología de punta.
Los investigadores suponen que antes de 3100 a.C., diferentes personas vivían en el área donde se encontraron los dos obeliscos. Pero, ¿a dónde fueron a parar las misteriosas herramientas que se usaron para construir estas estructuras? La solución es, estaban escondidos. Durante las excavaciones en sitios arqueológicos de todo el mundo, se han encontrado herramientas y materiales inusuales que no coinciden con las suposiciones históricas hechas por los investigadores. Es por eso que, increíblemente, fueron etiquetados, envueltos y luego simplemente escondidos. Sir William Flinders Petrie, por ejemplo, encontró varios agujeros centrales a finales del siglo XIX y principios del XX, la mayoría de los cuales se encuentran en el University College de Londres. Lo misterioso es que solo se encontraron los núcleos de perforación hechos de piedra caliza, granito, albastro y otras piedras, pero no los taladros huecos con los que se hicieron. Estos núcleos de perforación no pueden haber sido creados trabajando con un arco y un tubo de cobre como herramienta de molienda. De hecho, con una réplica moderna de estos núcleos, no se pudo determinar el nivel de eficiencia correspondiente con esta herramienta. También se conoce evidencia adicional de perforación de testigos de este periodo. Tienen un diámetro mayor que una mano humana. Al mismo tiempo, la pared del taladro era más delgada que la de los taladros del siglo XXI. No está claro qué material estaban hechas las herramientas con las que pueden corresponder la forma y la estabilidad de los orificios. Para los investigadores, la forma de los taladros sigue siendo un misterio. Sarcófagos de granito para Toros Apis. En Saqqara está el Serapeum, en el que se encuentran enormes cajas de granito. Los científicos creen que su origen se puede fechar en tiempos dinásticos. Los egiptólogos opinan que al príncipe egipcio Kamweset, en el siglo XIII a.C., se le ordenó cavar un túnel hasta estos sarcófagos de granito. Dentro de las cámaras hay cajas de granito en la piedra caliza, con un peso de al menos 70 toneladas. Kamweset crea los restos momificados de los toros apis ganadores del premio en las cajas. El enigma no son las cajas de granito que contienen los restos de los toros en sí, sino la construcción y apariencia de estos hallazgos. Las cajas en las cámaras se examinaron minuciosamente y se midió la planitud de las superficies de granito y piedra caliza con calibres precisos. Los investigadores encontraron similitudes interesantes con otros edificios egipcios. La pirámide de Khafre tiene las mismas propiedades que los sarcófagos de granito. Sin embargo, la pirámide y las cajas tienen diferente fecha de origen. Las cajas de granito se han atribuido a la 18ª dinastía, la asombrosa cifra de 1100 años después. Supuestamente, el trabajo de la piedra estaba en declive en la dinastía 18ª, pero eso no coincide con este edificio. Sin embargo, esta datación se hizo sobre la base de los objetos de cerámica de los sarcófagos. Por lo tanto, es posible que las cajas no estén fechadas con precisión y que su origen sea incluso más antiguo. Esto explica por qué las cajas de granito tienen las mismas propiedades que los bloques de piedra de la pirámide de Khafres. Sus constructores deben haber usado las mismas herramientas, habilidades y conocimientos para construirlos. Esta es la única forma de explicar la precisión exacta de la superficie exterior de ambos edificios. Las esquinas de las cajas son sorprendentemente cuadradas y el interior de las esquinas también es más afilado que otros artefactos de este periodo. Las cajas tienen superficies interiores que son planas, tanto vertical como horizontalmente, y las superficies son perfectamente cuadradas y paralelas entre sí. Esta apariencia solo se puede lograr con gran dificultad y, por lo tanto, surge la pregunta de ¿por qué una técnica tan difícil se debe haber utilizado para simples cajas de tumbas? También es desconcertante el hecho de que la roca de granito de la que están hechas las cajas probablemente provenga de la cantera de Asuán. Pero Saqqara está a unas 500 millas de esta cantera. Las tapas de las cajas también fueron talladas en la misma piedra de las cajas del sarcófago. ¿Realmente valía la pena la molestia de los toros momificados para los egipcios? Entonces, ¿son estas cajas más que lugares de entierro para toros apis y hay un oscuro secreto detrás de estos sarcófagos? ¿Es la momificación egipcia quizás solo una técnica sucesora de una técnica de conservación aún más antigua y posiblemente incluso reversible? El investigador Dunn sugiere que las cajas del sarcófago no podrían datar de la dinastía 18ª y que fueron creadas por otra cultura. Posiblemente, los constructores pertenezcan a la cultura de los quemitas, que vivieron antes de esta época y mostraron una cultura tecnológica más desarrollada. Increíbles técnicas de corte que plantean misterios. La investigación también ha encontrado cajas de granito que muestran marcas de corte inusuales. Se encontró un corte largo e inclinado en una caja que no llegaba al borde de la piedra de granito. Así que esta caja de granito está sin terminar y se dejó como está. Con las herramientas conocidas de los egipcios es imposible hacer tal corte. Sobre todo, los científicos creen que el extraño corte no fue intencional.
Usando herramientas egipcias, un corte tan largo tomaría un tiempo increíblemente largo. Los investigadores reconstruyeron este trabajo y después de horas de trabajo, pudieron cortar solo unos centímetros de la piedra. Los trabajadores egipcios habrían notado una posición inclinada durante el corte y podrían haber tomado medidas al respecto. La técnica de corte utilizada debe haber sido mucho más rápida para que ocurra tal error. Sin embargo, sigue siendo un misterio qué tecnologías fueron las que se usaron. Rastros misteriosos del pasado. Todos estos artefactos históricos prueban que debe haber culturas en el pasado que hoy subestimamos en su conocimiento tecnológico. La precisión de algunas herramientas y la forma y estabilidad de los dispositivos es simplemente increíble e incluso en comparación con nuestras herramientas es una tecnología muy alta. Estas técnicas perdidas plantean preguntas para los científicos que aún no se han resuelto. Entonces, hubo una civilización más alta en Egipto en un momento de lo que jamás imaginamos. La única pregunta es si todos los misterios de esta cultura podrían ser resueltos alguna vez. Sistema de agua de 5000 años de antigüedad en Irán. Hay varias otras civilizaciones de todo el mundo que también parecen haber estado usando tecnología perdida. Hace varios años, un equipo de investigadores estaba excavando en un antiguo pueblo de Irán cuando se encontraron con algo que simplemente no podían creer. Mientras desenterraban varias reliquias históricas, encontraron algo que los dejó boquiabiertos: un antiguo sistema de plomería. No sabemos mucho sobre este sistema, sin embargo, se dieron cuenta de que el área habría tenido alrededor de 5000 años. Esto significa que la plomería moderna podría haber existido en el pasado distante, miles de años antes de que pensáramos que tal cosa hubiera sido posible. Los arqueólogos anunciaron que las tuberías que atravesaban este sistema estaban talladas en piedra, lo que sugiere que se necesitaron herramientas complicadas para crear estas tuberías arcaicas. Cada una de las tuberías medía alrededor de 1 metro, y las tuberías se conectaban entre sí para formar ejes más largos que se usarían para enviar agua de un lugar a otro. Por lo que los historiadores pueden decir, estas tuberías se habrían creado en Persia hace unos 5000 años, lo que significa que las personas que vivían aquí eran mucho más avanzadas de lo que nos han hecho creer. Sabemos que los persas son conocidas por ser una de las primeras culturas en crear sistemas avanzados que se habrían utilizado para distribuir agua. Los lugareños habrían creado una red de pozos, cada uno de los cuales estaba conectado por una serie de túneles inclinados, muy parecido a cómo funciona la plomería moderna en su hogar. Esta agua se habría utilizado para regar los campos y también enviar agua a varias casas. Boca de la Verita. Solo una mirada a la boca de la Verita es suficiente para enviar un escalofrío por la columna vertebral. Esta extraña obra de arte en forma de disco es increíblemente espeluznante y probablemente se quedará en tus pesadillas durante muchos días. Mucha gente todavía discute sobre para qué se habría utilizado realmente esta extraña pieza de la historia. En su mayor parte, la historia de esta obra de arte es un completo misterio, pero los historiadores han hecho todo lo posible para reconstruir los eventos que habrían llevado a la creación de una pieza tan extraña. El extraño relieve se encuentra actualmente en la iglesia de Santa María, en el Cosmedin, en Roma. Se mencionó por primera vez por escrito en 1485, pero no sabemos con certeza cuántos años tiene realmente. Conocido como el rostro de la verdad, pudo haber pertenecido a los griegos y pudo haber servido como una especie de altar. Algunas personas creen que podría haber sido creado en referencia a la figura griega Hércules. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de esto y es puramente una suposición. Se sabe que muchos empresarios romanos de hace miles de años viajaron muchas millas para presentar sus respetos a Zeus, por lo que es posible que esta escultura haya sido parte de esa ceremonia. Sin embargo, también se especula que este objeto en forma de disco podría haber sido utilizado como una simple tapa de drenaje de alcantarillado. Teniendo en cuenta que tiene aberturas en los ojos, la nariz y la boca, esta es una posibilidad definitiva. La verdad es que no sabemos mucho al respecto. Sin embargo, los investigadores todavía están haciendo lo mejor que pueden para reconstruir la historia de esta extraña reliquia. Lámparas de 2000 años. Se encontraron las 2 lámparas de bronce que se crearon hace unos 2000 años, antes de que finalmente se colocaran en la tumba del nieto de un emperador. Como puede ver claramente, las lámparas representan gansos que han girado la cabeza hacia atrás. Los grandes peces que los 2 pájaros sostienen en sus picos no solo se utilizan para la decoración estética, sino también funcionan como campanas de extracción de humo y protección contra el viento. Tan pronto como se encendió el combustible, el humo se movió hacia el cuerpo del ganso, que probablemente estaba lleno de agua. Además, la posición del pez se podría cambiar manualmente, lo que a su vez permitía ajustar el brillo de la luz.
Los objetos antiguos nos prueban una vez más que la gente de esa época tenía habilidades técnicas extraordinarias, mayores que las que algunos de nosotros poseemos miles de años después. ¿Qué opinas de esta increíble evidencia encontrada en Egipto? Escribe tus pensamientos en los comentarios debajo del video. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.